Le invito a que me acompañe al Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1 al verso 5. Y leemos la palabra del Señor. La temática en este día a enseñar es la vida en Cristo más allá de prácticas religiosas. Y declara la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, pero el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y reitero este verso 4, lo lee conmigo. Diga conmigo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida en Cristo más allá de prácticas religiosas. Me llama mucho la atención y quiero reconsiderar la forma en que por tantos años hemos visto el Evangelio según Juan, mal llamado según San Juan, sino Juan. Esa es la expresión correcta de este contexto. Y es que por tanto tiempo crecimos escuchando que el Evangelio según Juan era un tema para nuevos creyentes solamente, para personas que dan sus primeros pasos en la fe. Y ciertamente el contenido del Evangelio según Juan tiene aspectos prácticos que instruyen en la vida de la fe, pero no por eso se reduce la profundidad de su contenido. Juan aborda con una pericia sumamente magistral una compilación de los mensajes de lo que fue la vida de Jesús, hechos, acontecimientos, aspectos que expresan la expresión de su naturaleza y verdades poderosas y profundas con un sentido espiritual y eterno que es digno de considerar. Así que dentro de esto está esta declaración de inicio del Evangelio según Juan. Y es que el profundo sentido sobre la identidad de Cristo, el Verbo, la palabra encarnada en Jesús, que trae vida y luz al mundo, es uno de los temas más relevantes que Juan plantea en esta declaración. Y quiero iniciar con una de las más relevantes, que es la que aparece en este capítulo, en el versículo 4. En Él estaba la vida. Y es que la vida en Cristo va y trasciende mucho más allá de una serie de prácticas religiosas. No está limitada a una compilación de reglas ni de dictámenes de qué es lo que debemos o no debemos de hacer como conducta de vida. La vida en Cristo es una realidad que transforma todo nuestro ser, que empieza o inicia con un cambio de condición. Esa vida en Cristo tiene características. Las tres características fundamentales de esta vida en Cristo, la cual la Escritura la diferencia de la vida biológica, aquella identificada por los signos vitales en nosotros, respirar, movernos, andar. La vida en Cristo tiene una connotación espiritual y mucho más enfática en lo que tiene que ver con la expresión de la vida de Dios en nosotros. Así que cuando hablamos de la vida en Cristo, tres características fundamentales de la vida en Cristo son las siguientes. Número 1, es una vida eterna, porque en Él estaba la vida antes de que ella estuviera en nosotros. Por lo tanto, es de procedencia eterna. Número 2, la segunda característica relevante de esta vida es que es una vida increada. El hombre no puede ni tiene, por poderoso y sabio que sea, los medios para producir esta vida, si no es por la fuente que la produce, que es la vida misma de Dios dada a nosotros. Una vida increada por el hombre, una vida otorgada por gracia de parte de Dios. Y número 3, esta vida que es espiritual, que es eterna,
que es increada, se llama la vida zoe de Dios, porque es la vida espiritual. ¿Cómo es la vida espiritual? ¿Cómo se diferencia la vida espiritual? Y es que cuando hablamos de la vida biológica, la única forma de nosotros poder medir la vida biológica es por medio de los signos vitales, los sentidos activos. Cuando nuestro corazón deja de latir, nuestra vida biológica culmina su existencia. Por eso la vida biológica está limitada en el tiempo, está limitada en la existencia, está rodeada de caducidad. Por más que usted dure, en algún momento, una cosa que todos tenemos seguro es que vamos a tener que partir de este mundo, a menos que Cristo nos retorne estando nosotros en vida y nuestros cuerpos sean transformados. La Biblia habla en el Salmo 90, verso 10 en adelante, que los días de nuestra edad son 70 años, en lo más robusto son 80, con todo y esto pasan y volamos, y dice, enséñanos a vivir de tal manera nuestros días que traigamos a nuestro corazón sabiduría. Esa realidad nos informa que el hombre por el tiempo ha tenido etapas donde vivía más que en otras. A medida que los días avanzan, vemos como la vida nuestra está siendo acortada. De hecho, la mayoría de nosotros hemos tenido el privilegio de conocer a personas que en otro tiempo, de nuestros antepasados, generaciones relacionadas, vivían fácilmente 90, 95, hasta 100 años, y algunos afortunados llegaron a sobrepasar el umbral de los 100 por unos cuantos años más. Pero a un momento, por fuerte que podamos ser, nos va a tocar partir de este mundo. La garantía que tenemos es que cuando la vida biológica se concluye, expira y termina por medio del cese de los signos vitales, nosotros tenemos una promesa en la Escritura de que tenemos acceso a disfrutar de una vida eterna. Trasciende el tiempo, el orden de existencia en este mundo. Y esa garantía la hace Jesús cuando dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La Biblia está rodeada de promesas a favor de esta vida eterna. Es decir, que limitarnos en este mundo solamente por entender la operación de la vida biológica debe de traer una reflexión profunda en nuestra existencia. Y la Biblia se encarga de decirnos, con esta poderosa declaración, según Juan, en él estaba la vida. Pero Juan hace una especie de alusión de dos aspectos relevantes que parecen imperceptibles en este pasaje bíblico. Cuando él inicia, él dice, en el principio era el verbo. Pero luego entonces, cuando empieza a contar lo que era en el inicio, y luego dice que en él estaba la vida, entonces en el verso 5 en adelante, el texto dice, y la vida era la luz de los hombres. Por lo tanto, Juan está hablando de dos elementos sumamente representativos. El sonido, el verbo, y la luz, que tiene que ver con la imagen que es la vida. Así que lo que era en el inicio era un sonido de parte de Dios. Pero lo que posteriormente Dios manifestó a través del hombre tenía que ver con una imagen o una luz. Por eso cuando Dios crea al hombre, la Biblia dice que el mismo Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas emitía un sonido creacional. Todo lo que Dios fue declarando fue hecho. Y dijo Dios, hagamos los cielos. Y dijo Dios, hagamos la tierra. Y dijo Dios, hagamos al hombre. El verbo preexistente empezó a incubar y a hacer todo lo existente. Pero cuando Dios hace al hombre, entonces Dios decide que no va a operar en la tierra solo por el sonido del verbo y de la palabra, sino ahora viene por la imagen que es producida a través de la luz. Entonces dice que cuando crea al hombre, entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La palabra imagen tiene que ver mucho con lo que en realidad es representativo, y esta realidad nos lleva a nosotros a entender que tanto el sonido como la luz viajan en dos realidades diferentes. Si algo va rápido, uno de los factores de medición, según los umbrales de la velocidad y de la física, es determinar si está operando en la velocidad del sonido o en la velocidad de la luz. Pero qué interesante
que aunque las dos velocidades son sumamente rápidas y rompen con umbrales tradicionales de medición, la velocidad del sonido siempre va a viajar más lento que la velocidad de la luz. Por lo tanto, el sonido tiene que ver con lo que yo digo, el verbo que se expresa, aquello que se comunica de manera audible, pero la luz tiene que ver con aquello que se representa a forma de imagen. Así que usted y yo estamos compuestos de dos realidades. A ver, dile al que está a tu lado, yo soy en parte imagen, reflejo y en parte sonido. A través de nuestras vidas, Dios va a expresar dos realidades: lo que decimos y lo que reflejamos. Y una de las situaciones por la que a veces el mensaje que ha sido encarnado en nosotros no tiene un impacto más significativo es porque lo que nosotros decimos no se parece a lo que nosotros reflejamos. Yo puedo hablar una palabra de parte de Dios, puedo darte versículos que estudié en la Escritura que tienen que ver con verbo y sonido, pero si mis acciones no reflejan lo que te estoy diciendo de la manera audible, entonces no va a haber una congruencia entre las dos realidades. Pero qué interesante es que lo que diga nunca va a viajar más rápido que lo que refleje. Por lo tanto, si el sonido viaja más lento que la luz, mis palabras tendrán un impacto, pero mis acciones tendrán un impacto mayor, porque la velocidad de la imagen y de la luz viaja más rápido que del sonido. Así que lo que yo digo y lo que yo hago refleja una sola realidad, y es el resultado de la vida que he recibido. En Él estaba la vida. La vida es de procedencia eterna. La vida le pertenece al autor y consumador de nuestra existencia. Se le atribuye a Dios. Por eso la vida de Dios es una vida increada. Esta vida no viene porque el hombre decidió crear una vida. No hay un científico tan sabio que pueda crearla. Puede manipular genéticamente y crear un clon, pero no puede llamar a la vida y la configuración de la realidad eterna a eso que ha creado, porque solo Dios es el dador de la vida a quien se le atribuye este derecho por autoría. Nosotros somos receptores de esta vida. Esta vida viene acompañada de algo que se llama propósito. Así que la vida de cada uno de nosotros obedece y le pertenece a un propósito que es eterno de parte de Dios en Cristo Jesús. Y ese propósito va acompañado de planes. Y esos planes van acompañados de un presupuesto de acompañamiento. Por eso Dios nunca nos va a otorgar una carga tan pesada que nosotros no podamos sobrellevar. Porque previamente a lo que Dios permite hay un propósito de sustento para aquello que usted y yo tenemos que atravesar. Aunque parezca que es el fin, pero la realidad es que siempre habrá un sustento de parte de Dios para la realidad que usted y yo estamos manejando. Pero esa realidad también va acompañada de recursos, talentos, dones y vocación. Y ese talento, don y vocación no viene para que usted y yo lo elijamos. Escúcheme bien. Viene para que usted y yo lo descubrimos. Ahora, si mi vida y su vida proceden de Dios, porque en Él estaba la vida, y Dios por gracia y soberanía nos la otorgó, y usted y yo no somos el resultado de un accidente en esta tierra, sino que somos la expresión de un propósito. Y esta vida de nosotros está acompañada de un propósito de parte de Dios. Esto significa que hay una vocación que acompaña esta vida, que usted y yo no estamos llamados a elegir, sino a descubrir. Le explico en qué consiste. ¿Sabe que hay cantidad de profesionales? Usted debe de conocer algunos, y me imagino que aquí debe de haber sentados, que estudiaron una carrera, invirtieron tiempo, se esforzaron por sacar las mejores notas, costó mucho esfuerzo y recursos, y cuando culminaron, colgaron el título en un lugar y nunca más hicieron aquello para lo que estudiaron, por razones que no les motiva,
porque se dieron cuenta que eligieron algo que no fue aquello para lo cual fueron diseñados, y probablemente porque la elección que tuvieron en su vida no fue necesaria aquella al diseño que Dios le otorgó. Y esta realidad entonces nos lleva a nosotros a entender que las vocaciones no se eligen, sino que se descubren. Suele suceder que el tiempo pasa y usted se da cuenta que lo que usted creía que usted quería hacer no era necesariamente aquello para lo que usted fue equipado y diseñado por el Señor. La realidad es que cuando entendemos la procedencia de la vida, aprendemos que juntamente con el dador y creador de la vida va el manual de acompañamiento de cómo funciona la vida correctamente. El tema es que nosotros tenemos la vida, pero descubrimos esta vida que nos ha sido dada por el Señor a través de un nuevo nacimiento. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es allí donde las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esas cosas viejas no tienen que ver solamente con pecados cometidos, imprecisiones de la vida, decisiones desconectadas de Dios, actos de desobediencia con motivaciones aparentemente correctas, pero fuera de la voluntad de Dios. Le diría lo siguiente: si usted y yo observamos nuestra vida a la luz de nuestra realidad presente, los errores de nuestro pasado, la cantidad de decisiones que nos han traído grandes conflictos, retrasos e inconvenientes, nos pudiéramos dar cuenta que el único punto aquí a definir es que nosotros comenzamos a usar una vida, pero sin un manual de acompañamiento de cómo aplicarla correctamente. Y ahora, cuando nos damos cuenta de esa iluminación de nuestro entendimiento que nos hace ver la vida con otros ojos, con otra óptica, y nos hace conocer la realidad de la vida que Dios nos ha dado, el por qué y el para qué, nos da deseo como de devolver el tiempo, y nos damos cuenta de que si hubiésemos conocido el propósito de esta vida, la realidad del presupuesto de acompañamiento de esta vida y la intención de aquel que la dio, de que la usáramos correctamente, nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza, muchos conflictos, muchas situaciones innecesarias, y probablemente estuviéramos disfrutando un poquito más nuestra existencia en el tiempo presente. No lo sabíamos, pero eso no significa que Dios no tenía la intención de que lo supiéramos. Por eso la vida que estaba en Él ha sido una vez más otorgada a nosotros, ahora en condición de una vida eterna, pero esa vida es acompañada de luz. En Él estaba la vida nos ha sido reorientada a recibirla después de estar muerto en delitos y pecados, para que ahora podamos volver a tener una vida nueva, abundante, plena y eterna. Pero dice claramente, y la vida es la luz de los hombres. ¿Qué es la luz? ¿Qué es lo adverso a la luz? Lo adverso a la luz es la oscuridad y las tinieblas. Y cuando uno anda en tinieblas, lo primero que hace es que se tropieza con todo. Se rompe un pie, se da en la mano, choca con una puerta. Y las cosas más torpes pasan por causa de la tiniebla. Porque la tiniebla nubla nuestra visión, y lo que tenemos delante no lo estamos viendo, y lo que tenemos cerca no lo encontramos, y genera confusión y caos donde hay oscuridad y tiniebla. La tiniebla es sinónimo de lo que tiene que ver con la ignorancia. La tiniebla es sinónimo de lo que tiene que ver con el pecado. Y para nadie es un secreto que el mundo en que vivimos está cubierto de una capa de tinieblas que ha impedido que el hombre pueda conocer y ver a Dios de la manera que Dios quiere manifestarse. Ahora la Biblia dice que la luz siempre ha estado en este mundo, pero el hombre decidió amar más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la causa de amar más las tinieblas que la luz? Porque cuando uno ha estado demasiado tiempo expuesto a las tinieblas, se acostumbra, y cuando la luz se enciende, en vez de usted apreciar lo que la luz le muestra, usted cierra los ojos porque le molesta la luz. No sé si le ha pasado a ustedes cuando han estado mucho tiempo en un lugar oscuro, o cuando usted ha visitado algún país del mundo donde se va la luz y después llega, o algo por el estilo. Usted se da cuenta que usted anhela que llegue la luz,
Pero cuando la luz llega, usted como que quiere cerrar los ojos porque ahora aquella luz que yo deseaba para poder tener movilidad, operacionalidad correcta, me está molestando. Y el tema aquí no es que la luz es mala, el problema aquí es que tuve tanto tiempo con mis ojos limitados a no ver esa luz, que ahora yo no puedo asimilarla correctamente y me molesta. Por lo tanto, el hombre amó más las tinieblas que la luz, por ignorancia, por condición pecaminosa, por ceguera espiritual, pero la luz siempre estuvo en este mundo. En él estaba la vida. La vida es la luz de los hombres. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pero esa luz quiere que nosotros podamos disfrutar una vida que ha sido otorgada en Cristo Jesús y que trasciende y va más allá de todo tipo de prácticas religiosas. El Evangelio no se trata de prácticas y costumbres religiosas, sino que es un asunto de vida. Y cuando nosotros no vivimos el Evangelio de Cristo, entendiendo la realidad de la vida de Dios, de la vida espiritual y eterna, sino que lo asumimos como un conjunto de reglas nuevas que he asimilado para no hagas, no tomes, no vayas, no te muevas, no esto, no respires, no te rías, no pestañes. Y todo esto nosotros dejamos a un lado el deleite y el poder disfrutar de esta vida que Dios nos ha otorgado para que podamos disfrutarla y vivirla en Cristo de la forma correcta. Así que la vida en Cristo no es un tema religioso ni de prácticas religiosas. Es una realidad deleitosa que está llamada a producir en nosotros deleite, paz, gozo en el Espíritu y una gran diferencia que se debe de notar primeramente en la cara de aquel que tiene a Dios versus aquel que vive sin Dios y sin esperanza. Pero cuando usted y yo venimos a una predicación, cuando usted y yo participamos de una vida de fe, andamos con la misma rabia del que no tiene a Dios y vive sin esperanza, el mismo mal humor de aquel que vive sin esperanza y que no lee la palabra de Dios ni la recibe. Entonces hay que revisar cómo estamos gestionando, cómo estamos custodiando y cómo estamos administrando esta vida que nos ha sido confiada en Cristo Jesús. Esta vida tiene que causar un efecto en nosotros, tiene que reproducir una realidad en nosotros. Una realidad que no basta solo con un sonido, sino con una imagen que refleja la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para poder representarlo a Él. Ahora, les voy a decir un secreto acá a voces que yo espero que se quede entre nosotros. Si hay una cosa, a menos, esta es mi percepción muy personal, de mi convicción espiritual por la palabra de Dios. Usted puede diferir, yo lo respeto, pero por favor, preste la atención a lo que voy a decir. Yo creo que no existe una cosa más valiosa en este mundo que usted pueda adquirir o que pueda poseer o alcanzar que la vida que ha sido dada por Dios a nosotros. Dígame qué es más valioso que la vida para usted. Puede ser que para algunos el dinero, eso se llama avaricia, cuando el dinero vale más que la vida, porque llega un momento que usted va a necesitar la vida para disfrutar lo que tiene. Y si se acaba, entonces se lo va a disfrutar otro. Por lo tanto, la realidad es que no hay título, no hay estatus social, no hay bien material ni dinero de este mundo que tenga más valor que la vida, porque si la vida se acaba, usted no puede disfrutar absolutamente nada. Secreto que quiero decirle, entre nosotros. Cuando Jesús quería que algo se supiera, decía, no se lo digan a nadie. Porque él apelaba a que la tendencia del ser humano es hacer lo contrario. Pero es un secreto entre nosotros. La cosa más paradójica que yo he visto es el poco valor que la vida tiene en este momento para nuestra generación. Si hay algo valioso, se llama la vida. Y si hay algo que se ha puesto barato en este tiempo, se llama la vida. La gente, el ser humano, ha desarrollado una tendencia peligrosa donde le ha dado muy poco valor a la vida, sobre todo en la generación que estamos viviendo. ¿Quién le puede pasar por la cabeza a alguien que le da tan poco valor y sentido a la vida?
Así que en un tiempo donde la vida vale tan poco para muchos, Dios dice en su palabra, en Él estaba la vida. Y la vida de Dios trae luz y entendimiento, un manual de acompañamiento que es la palabra del dador, que es la palabra de Dios, para nosotros poder saber cómo vivir esta vida de la forma correcta, cómo evitarnos aflicciones innecesarias, cómo prevenir conflictos para lo que no estamos diseñados a sobrellevar. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo la Biblia dice que ninguna prueba o circunstancia vendrá a nuestra vida si no nos dio Dios primero la capacidad de soportarla? Bueno, si viene permitida por Dios, usted tendrá garantía de que la va a poder soportar. Si se la buscó usted sabrá cómo la va a resolver. Hay cosas que Dios la permite en nuestra vida con propósito rectificante y correctivo. Hay otras que nosotros la creamos por desobediencia. Todos nosotros en algún momento vamos a necesitar aprender a vivir correctamente, a emplear correctamente la realidad de la vida. Y esta vida se constituye en la luz de los hombres. Y una conexión entre la vida y la luz implica un símbolo de entendimiento, guía, revelación. Y Jesucristo, como la vida, también es la luz que ilumina a la humanidad, revelando su verdad, su camino y salvación. Por eso la luz es uno de los elementos más claves en el Evangelio, según Juan, simbolizando la revelación y la verdad de Dios a favor de nuestra vida. Y todo esto viene a través de Jesucristo. Así que vivir la vida en Cristo va más allá de prácticas y costumbres religiosas. Esa vida verdadera y plena de la que Dios quiere que disfrutemos se encuentra solamente en Dios y en su palabra. Y esa realidad no se trata solamente de seguir rituales religiosos, cumplir reglas externas, sino que tiene que ver con una comunión personal transformadora con la vida del Espíritu de Dios, que nos ayude a poder disfrutar de esa vida que estaba en Él y que ahora Él quiso compartir con nosotros. Y es común que las prácticas religiosas se centren en actos externos, tradiciones, pero la esencia del Evangelio tiene que ver con un estilo y una calidad de vida. Hay una forma y hay una esencia. Si usted me dice que usted ayuna todos los días, se latiga la espalda y tiene una apariencia de santidad, pero no vive en paz dentro de usted, no puede tener un gozo dentro de usted, vive con un resentimiento continuo y una amargura, entonces el evangelio que usted está viviendo es un evangelio superficial que no tiene que ver con una esencia de lo que la vida de Dios quiere producir en nosotros. Así que hay un contraste marcado entre la religiosidad vacía y una vida que ha sido cargada de propósito en el Señor. Y no es suficiente con participar con ritos, llevar tradiciones, si no se tiene una verdadera comunión con Cristo como fuente de la vida, porque la religiosidad sin comunión espiritual nos lleva a una vida vacía y carente de verdadero significado en el Señor. Y allí es donde Dios nos hace una invitación de manera colectiva como cuerpo de Cristo y una invitación individual a que nosotros podamos participar no de una religiosidad vacía cargada de prácticas, reglas y tradiciones, sino más bien de una comunión personal con Cristo. Y esa comunión personal tiene medios de sustento. Esa comunión personal demanda un continuo vínculo con su palabra. Aquello que en el principio era el verbo, es la palabra de Dios que nos da direccionamiento para nosotros poder operar de una forma correcta en esta vida. Usted y yo fuimos diseñados para ser guiados por la palabra de Dios. Salmo 119 declara en un momento determinado uno de los salmos más, capítulos más largos de toda la Biblia, se encuentra en el Salmo 119, porque lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más dice? Lumbrera a mi caminar. Este verso es tan conocido que no le prestamos atención.
La garantía de este verso es que si esa palabra hace el rol para el cual fue diseñado en nuestra vida, usted y yo vamos a evitar muchos tropiezos y muchos momentos de sinsabores en nuestra vida, porque el que camina con una buena lámpara o con una buena luz en su andar, sabe por dónde pisar y se va a evitar muchos tropiezos en su existencia. La realidad es que Dios quiere que nosotros podamos entender la diferencia entre vivir una vida vacía y religiosa y aprender a vivir en una comunión plena que nos traiga el entendimiento de cómo poder aplicar este evangelio a la realidad de nuestra existencia. El gozo de Dios diseñado para nosotros, el reposo de Dios diseñado para nosotros, la salvación de Dios diseñada para nosotros, la plenitud de Dios diseñada para que la podamos disfrutar, está esperando que muchos puedan aplicarlo a su existencia. Somos tan bendecidos, tenemos tantos recursos a nuestro favor. Es más lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha otorgado, que lo que nos aflige y creemos que nos hace falta, que necesitamos tener un sentido de evaluación y de inventario en nuestra vida para poder vivir con una actitud mucho más agradecida, optimista, de confianza y de valoración a la obra de Dios en cada uno de nosotros. Para nadie es un secreto que los sentimientos ilegales para los que no fuimos diseñados, de vivir en una continua depresión, en un estado de amargura, vacío existencial, hoy día gobiernan nuestra generación. Nuestros hogares están más abastecidos que nunca antes en la historia. Antes una casa regular, en tiempos antiguos, no contaba más que con una lámpara para encenderla de noche, apenas la comida diaria y aspectos básicos donde había que entretenerse cuando usted era joven con cualquier otra cosa. Hoy en cualquier casa hay varios televisores, teléfonos por cantidades industriales, computadores que usted no sabe qué hacer con ellos, comodidades de todo índole, pero nuestra generación vive mucho más aburrida que todas las generaciones existentes. Sí, yo dije aburridos. Sí. Y lo dije a propósito, porque nada más esa palabra describe cómo se maneja ese estado de insatisfacción que hoy en día se vive. Hoy en día contamos con mucho más recursos que lo que otras generaciones tuvieron y conversamos menos en nuestras familias, porque nadie tiene enfoque para nada. Y a veces usted tiene que pedirle que por favor le bajen el teléfono para prestarle atención a lo que usted le está diciendo. La realidad es que todo esto se ha conjugado para que cada vez más se haga más profundo el vacío existencial. Es como si no estuviésemos entendiendo que lo que Dios nos ha otorgado a nosotros de índole eterno, espiritual y por sobre todo increado por el hombre, tiene un poder maravilloso para cambiar la realidad de nuestra existencia. Si esto pudiese llevarse a cabo, la vida que nace en Dios, aquella que estaba con Dios, en Él estaba la vida, pero que está llamada a convertirse en la luz de los hombres para que haya menos tropiezo, menos vacío y menos dificultad, debiera de ser revisada, pero no hay otra vía de disfrutar de esta vía y de conocer de esa vida que nos ha sido dada, si no es por medio de la comunión con Dios, por medio de la vida de su Espíritu, porque solo su Espíritu nos da acceso a lo espiritual y lo eterno. Y esto va más allá de vivir prácticas externas religiosas. Por eso el Evangelio que hemos recibido declara 1 Corintios 4:20 de la siguiente manera: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en demostración de poder. El Evangelio del reino de Dios no es un evangelio de palabras vacías y huecas, sino de demostración de poder. Las palabras inspiran, las palabras motivan, pero el poder transforma. Por lo tanto, este evangelio no es para inspirar a las personas solamente, sino para transformar la vida de aquel que lo recibe. Y si usted ha recibido un evangelio que solo lo inspira, pero no lo lleva a la acción, entonces es un evangelio teórico que consiste en palabras, pero no en acompañamiento de poder. Y ese poder trae una transformación desde dentro hacia afuera. Ese poder va acompañado de un dominio propio. Ese poder va acompañado de amor que trae una transformación de la vieja a la nueva naturaleza.
Aquel que era iracundo ahora ya puede gobernar sobre esa área de su vida. Aquel que antes vivía en una melancolía continua y profunda, ahora puede gobernar esa circunstancia, porque no solo recibió inspiración para un cambio y transformación, sino que recibió poder para una transformación integral de aquello que estaba destruyendo nuestra existencia. Y en ese orden y en esa realidad, entonces es donde ya nosotros no somos gobernados por circunstancias, sino por la vida que nos ha sido comunicada de parte del Señor. Y es que es interesante entender que nuestro paso por esta tierra es limitado. Leí algo hace un tiempo que quise considerar para esta enseñanza. Les leo a continuación esta reflexión digna de poder nosotros atenderla y aplicarla a nuestra vida. Se llama Cuando ya usted no esté aquí. A ver, présteme atención por un minuto. ¿Qué va a pasar cuando ya nosotros no estemos en este mundo? Primero, el mundo seguirá su curso. Será indiferente a nuestra ausencia. Nuestra casa donde vivimos, la habitación donde dormimos, ese lugar lleno de recuerdos, de momentos íntimos, será habitado por otras personas que vendrán a ocupar el lugar donde usted se encuentra y yo en este momento. Ellos reirán y llorarán en los mismos espacios donde una vez nosotros vivimos. Las paredes serán testigos mudos de nuestra vida y ahora guardarán los secretos de otros. Y no solamente el lugar donde vivimos, sino el carro que usted maneja y tiene, aquel que tanto ama, que nos llevó a tantos lugares distintos, va a pasar a mano de otros, será conducido por calles conocidas y desconocidas, pero no tendrá memoria de los viajes que nosotros emprendimos y se convertirá en un vehículo de nuevas historias, ajenas totalmente a las que nosotros tuvimos un día. Las cosas que hoy poseemos y valoramos, aquellas que consideramos tan nuestras y estamos tan apegados a ellas, encontrarán nuevos dueños. Objetos que cuidamos y seleccionamos, le dimos valor, serán revalorizados algunos y otros serán descartados y vistos sin importancia por gente que no entendió lo que le costó a usted haberlo adquirido. Nosotros mismos seremos recordados de maneras distintas. Algunos de los que nos aman van a tener fotografías nuestras por un tiempo que ordenen algún escritorio, alguna pared, una imagen congelada en el tiempo que evocará recuerdos de quienes nos conocieron, de momentos que vivieron con nosotros. Para algunos seremos una historia que contar, para otros una figura borrosa en su memoria que no podrán recordar con exactitud. Así es la vida, un ciclo continuo de llegadas y partidas, de posesión, de desprendimiento. Lo que hoy parece esencial, probablemente mañana se convertirá en algo pequeño como parte de un legado que dejamos. Y aunque nuestra presencia física se desvanezca, todo lo que tuvo que ver con la huella de nuestra existencia solo perdurará en corazones y mentes de quienes en verdad nos amaron y aquellos a quienes verdad nosotros pudimos amar. La realidad es que cuando no estemos, el mundo seguirá su paso. Y la Biblia dice que el mundo, sus deleites, sus placeres pasarán. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que esa vida increada, eterna, espiritual, dada por Dios y de procedencia tan eterna como Dios mismo, es la única garantía que nosotros tenemos para cuando ya no nos sirva esta biológica que Dios nos ha otorgado por gracia. Todo lo demás pasará, todo lo demás quedará. Y hoy día vivimos tan saturados en el tiempo, que tenemos tiempo para producir, tenemos tiempo para atender trivialidades, para saber quién ganó en tal juego, para poder saber quién ganó la serie, cuál es el nuevo auto que compró algún famoso, quién dio más jonrones, cuál es la nueva tendencia en el cine, en el mundo deportivo, en el mundo artístico, pero nunca tenemos tiempo para dedicarle un rato a revisar cómo estamos custodiando
y administrando la vida que Dios nos ha otorgado. Qué penoso es, qué paradójico es que lo más valioso esté teniendo menos apreciación en nuestros días. Qué paradójico es que ganemos a un mundo y perdamos aquello que Dios nos ha otorgado por gracia y que es lo más valioso en nuestra existencia. En Él estaba la vida y esa vida ha sido dada como luz de los hombres a nosotros para que podamos vivir con mayor entendimiento de ella, evitar mayores sinsabores, dolores, lágrimas y poder tener una realidad gloriosa en donde este tiempo corto y limitado que nos toque estar en esta tierra, podamos aprovecharlo con mayor calidad y con mayor contenido. Si vamos a hablar de definición de vida, con lo cual aplico esta enseñanza para luego concluir, según la Biblia, el propósito más marcado de la vida consiste en glorificar a Dios por medio de nuestra existencia. Por eso usted y yo hemos sido llamados para dar gloria al nombre del Señor. Por eso cuando venimos a Cristo encontramos sentido y realización versus a cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza. Alcanzábamos logros, pero ninguno de ellos lograba llenar el vacío de nuestro corazón. Allí es donde ahora somos transformados, capacitados para ser testigos de su amor y su gracia en este mundo sin esperanza. Juan nos lleva a comprender la esencia misma de nuestra existencia, la vida que tenemos en Dios y cómo esa realidad de la vida que estaba en Él y ahora ha sido dada a nosotros se convierte en indispensable para nuestra existencia. Pero esta vida en Dios tiene una fuente espiritual, tiene una realidad que ilumina nuestro camino y nuestro entendimiento y nos lleva a comprender cómo en otros momentos no solamente Dios le ha querido comunicar al hombre, sino que a nosotros se nos ha querido comunicar la importancia de comprender en qué consiste la vida de Dios en nosotros. En medio de un tiempo donde una generación ha decidido vivir sin darle el precio correcto y el valor a la vida, hay otros que en la Biblia nos sirven de referentes y se convirtieron en custodios de la vida. Uno de ellos es el apóstol Pablo. Él se convirtió en un custodio de la vida de la nueva criatura. Por eso enfatizó tanto la importancia de lo que es el nuevo hombre, la nueva vida, la nueva creación en Cristo Jesús. De cómo soltar las cosas viejas, que aquellas que pasaron no deben de interferir con las nuevas que Dios ha querido otorgarnos en Cristo Jesús. Y allí es donde se le da una profunda importancia en el Evangelio para no solamente vivir esta vida, sino también nutrirnos como hijos de Dios, de cómo compartir esta vida con otros y poder darle la valoración correcta a la vida que Dios nos ha otorgado. La Biblia nos dice que Dios creó de dos hombres un nuevo hombre. Por eso dos aspectos donde opera la vida de Dios tiene que ver con la vida biológica o existencia y tiene que ver con la vida espiritual. Dios se encargó de crear solamente un nuevo hombre y en ese nuevo hombre, Gálatas capítulo 3, 28, un custodio de la vida como Pablo declara lo siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y este nuevo hombre implica una renovación y cambio radical. Nuevo confiere lo que se llama una transformación espiritual completa y una identidad renovada en Dios y por medio de su palabra. La manera que antes gobernaba mi pensamiento, la manera que antes gobernaba mi vocabulario, la manera que antes gobernaba mi forma de actuar y operar, tiene que ser transformada por medio de la vida de Dios. De manera tal que ahora hay una realidad que gobierna nuestra existencia, que tiene que ver con la pasada o vieja y la nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Y aquí la clave es lo nuevo, una identidad espiritual no basada en la ascendencia, no basada en cultura ni estatus social, sino en la fe en Cristo.
Usted y yo ya no pensamos conforme a una influencia cultural, ya no pensamos a un trasfondo sanguíneo, sino que ahora pensamos conforme a la vida de Dios que ha sido dada a nosotros. Usted puede venir de una familia en donde las cosas se manejen a la ligera, en una familia donde todo fue un desastre, pero la vida que Dios le ha otorgado ahora es aquella que rige nuestro modo de pensar, nuestra manera de actuar, nuestro vocabulario y nuestro accionar. Ese hombre nuevo en Cristo ha sido creado según Dios. Y ese hombre que ha sido creado según Dios, la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa nueva creación implica que todo el orden creado en Dios, que incluye todas las cosas, aquí nueva creación, no se refiere solamente a la transformación individual nuestra, sino también a la restauración y reconciliación de todas las cosas en Cristo Jesús. Creación se refiere a la totalidad de la realidad creada por Dios, y orden indica arreglo o disposición a todo aquello que ha sido creado. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, y cuando implica esta realidad, nos habla a nosotros de que en Cristo hay una realidad que quiere ser manifestada en nosotros, no de forma sistemática religiosa, sino que se exprese de manera orgánica, y es que nosotros podamos vivir la vida de Dios versus un sistema de reglas religiosas que no busca más que modificar nuestras conductas, pero lo que Dios quiere es que podamos disfrutar la vida que Él nos ha otorgado por medio de su Espíritu. Y esa vida en Cristo es una vida que está conectada a la palabra de Dios. Y esa vida en Cristo trae una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón y de todo lo que tiene que ver con el accionar de nuestra pasada manera de vivir. Concluyo con estos versos, Efesios 4, 23 al 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso renovar el espíritu de nuestra mente involucra reflejar la vida de Cristo auténticamente. Primera de Corintios 1:10 declara, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Para lograr esto, Dios quiere que retornemos a la vida del Espíritu. Que así como cultivamos otro hábito en nuestra existencia, así cuando el médico nos descubre que tenemos una tendencia, riesgo o condición y vamos y hacemos ejercicio, controlamos el alimento y nos portamos muy bien hasta que la cosa se sane, nosotros necesitamos reconsiderar un retorno a la vida del Espíritu, un retorno a la vida de la palabra, un retorno a la vida en la oración, y una realidad que contemple cómo nosotros poder aprovechar de manera más efectiva la vida que ha sido dada a nosotros, que era aquella que estaba primeramente en el Señor. Y para ello debemos de aprender a vivir en comunión con Él. Efesios 2 del 1 al 6 dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. 5 consideraciones que quiero dejar como aplicación de lo que Dios quiere darnos como lección a través de esta enseñanza. La primera, necesitamos
considerar la vida que hemos recibido en Cristo de parte de Dios. Y vivir en la vida de Cristo significa crecer continuamente en gracia y conocimiento, reflejando la vida de Dios en cada área de nuestra existencia. Esto involucra una revisión que busque en qué área de nuestra existencia no estamos reflejando la vida de Dios, sino aspectos de una pasada manera de vivir. Lo segundo, aprender a preservar la esencia de lo que se nos ha otorgado. Y esa realidad de la esencia de la vida se encuentra en Cristo. Proteger y conservar esta realidad trae en nosotros garantía de una buena vida espiritual. Tercero, retornar a la vida del Espíritu. Y esa vida en el Espíritu se disfruta cuando nosotros disfrutamos de la palabra de Dios, de ese verbo que ha sido preexistente y que trae guianza para cada paso y accionar de nuestra existencia. Y segundo, cuando nosotros aprendemos a hablar con Dios, y hablar con Dios se logra por medio de la oración. Si hay algo que a mí me decepciona es cuando yo oigo una persona que se encuentra frustrada porque no tiene a nadie que lo escuche. Y yo me pregunto, si usted es hijo de Dios y conoce a Dios, ¿cómo usted se atreve a decir que no tiene a nadie que lo escuche? Si el único que no tiene problemas con almuerzo, ni con sueño, ni con vacaciones es el Señor, y Él está todo el tiempo atento y pendiente y dispuesto a escucharle, y a veces escuchar cuando usted no se siente bien, cuando usted está mal, cuando usted quiere desahogarse y decir lo que usted quiera. Lo único que Él no está obligado es a complacer todo lo que usted le pida, porque Él está comprometido en complacer peticiones conforme a su palabra y su voluntad, no caprichos egoístas del hombre. Así que en oración usted puede tratar lo que usted quiera, que Dios le puede escuchar. Nunca se va a negar, pero no siempre le va a responder los caprichos necios del corazón, sino aquello que vaya conforme a su palabra y su voluntad. Si algo va a suceder cuando aprendamos a hablar más con Dios que con los hombres, es que vamos a conocer su respuesta y su voz para nuestra vida. Y aunque en el tiempo presente lo que usted y yo estemos orando y pidiendo a Dios no encuentre respuesta, usted y yo aprenderemos a valorar la voluntad de Dios. Yo he tenido particularmente momentos en mi vida donde he orado por cosas que no he visto respuesta alguna. Los años pasan, después Dios responde, evidenciando su fidelidad para con nuestra vida, de que Él siempre tuvo el poder para hacerlo, pero nosotros no teníamos la capacidad de recibir la respuesta porque Él estaba tratando primeramente con nuestro corazón, o porque no teníamos la capacidad administrativa en aquel momento para que Dios nos entregara lo que le estábamos pidiendo. ¿Cuántos de ustedes saben que en algún momento pedimos cosas en la vida y parecía como si no había respuesta ni frecuencia del cielo para acá, sino de aquí para allá nada más? ¿Ha vivido usted eso? Pero un día, cuando usted menos lo esperaba, el Señor dice, llegó la hora de mostrarte que todo el tiempo yo pude hacerlo, pero no era que yo no estaba listo. El que no estaba listo eras tú para recibir lo que yo tenía a favor de tu vida. No tenías la madurez para recibirlo. No lo apreciabas como lo apreciarás ahora. No veías a Dios obrando, sino que pensabas que eras tú por tu propia capacidad. Hablar con Dios es algo poderoso. Orar tiene que ser retomado. La vida del Espíritu implica una vida en la palabra y la oración. Y usted no me venga a decir a mí, pastor, introdúzcanos en una semana de oración. Usted puede doblar sus rodillas todas las noches y todos los días acá y tener su corazón de pie orgulloso. Orar implica rendirlo todo para que la voluntad de Dios sea hecha por encima de la voluntad nuestra en nuestra vida. Y esto no es una práctica religiosa. Se consigue con una comunión plena en Cristo Jesús, donde llega un momento que usted aprende a disfrutar tanto a Dios, que cuando va manejando va hablando con Él. Y si está moviendo la cuchara cocinando, usted lo hace hablando con Él. Y si está trabajando, lo hace hablando con Él. Y si te acuestas y no puedes dormir, ya no reprendes al diablo que te quitó el sueño, sino que le dices, Señor, dime qué es lo que tú quieres tratar conmigo a esta hora, porque algo Dios quiere hablar contigo.
Pero hay un momento donde el problema no es que Dios no tenga el poder para detener cosas en nuestra vida, sino que Dios las permite, porque a través de ellas quiere llamar nuestra atención. La cuarta realidad es retornar a la vida del Espíritu. Y la quinta realidad, en medio de una generación que valora muy poco la vida biológica, que es lo más básico, usted y yo vamos a asumir una posición que contiene dos responsabilidades: custodiar y administrar correctamente la vida de Dios, que no es cualquier cosa, que ha sido dada a nosotros por medio de su Espíritu. Esto se llama la vida Zoe de Dios. Voy a concluir diciéndoles lo siguiente. La vida según la Biblia tiene como propósito que glorifiquemos a Dios. Y esa realidad hoy más que nunca es donde Dios nos está llamando como iglesia, como hijos suyos, a reconsiderar cómo estamos administrando y disfrutando la vida de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a vivir en la plenitud de la vida en Cristo, en el deleite de la vida en Cristo, en el reposo de la vida en Cristo, en la paz de la vida en Cristo, en el gozo de la vida en Cristo, aprendiendo a vivir por encima de toda circunstancia. Concluyo donde comencé. Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Que esa vida que estaba en Dios, y se nos ha dado el enorme privilegio de compartirla y colocarla en nosotros, pueda ser disfrutada y aprovechada de la forma correcta, y que volvamos a retornar a la vida del Espíritu para poder no solamente vivir, sino disfrutar la vida que nos ha sido concebida en Cristo Jesús. Una vida que va más allá de prácticas religiosas, una vida que es dada de parte de Dios para que la disfrutemos y deleitemos en su presencia.